Los médicos me dejaron ir a casa, para pasar mis últimos días con mi esposo, pero él me llevó a lo profundo del bosque, para que muriera más rápido y él pudiera reclamar la herencia. 8 meses después, cuando recibió una carta de mi abogado, se congeló de la conmoción. El camino se hizo cada vez más estrecho, hasta que los árboles se apretaron tanto que pude escuchar sus ramas arrastrándose por el costado del SUV. Me dolía la cabeza con cada bache. Mi cuerpo apenas era más que piel estirada sobre huesos. Ethan dijo que estábamos casi allí, pero dejé de creerle hace 20 metros. Audrey, dijo suavemente, mirándome, intenta descansar. Te sentirás mejor una vez que estemos en la cabaña. No respondí. No pude. La morfina mitigaba el dolor, pero no la conciencia. Sabía que algo andaba mal. Lo había sabido durante semanas, tal vez meses, pero no tenía la fuerza para nombrarlo. Hace 3 años. Estaba en la cima de mi carrera, fundadora y CEO de una agencia de traducción en crecimiento, fluida en 5 idiomas, dando talleres en Viena, Tokio, Montreal. Luego llegó el diagnóstico, linfoma de Hodgkin en etapa 4. Ethan me tomó la mano durante las primeras rondas de quimioterapia. Me frotaba la espalda cuando vomitaba sangre. Me decía, eres la persona más fuerte que conozco. Y le creí, pero algo cambió. Al principio, fue sutil, las sonrisas cansadas, los ojos distantes, luego las membresías de gimnasio, las largas horas, el perfume en sus camisas que no era mío. Me dije a mí misma que él estaba lidiando a su manera. Estaba demasiado ocupada luchando por mi vida como para luchar también por mi matrimonio. Cuando sugirió que dejáramos la ciudad y probáramos un tratamiento alternativo en la naturaleza, con algún sanador reclusivo en Montana, dije que sí porque estaba desesperada, porque la esperanza, por muy tenue que fuera, todavía parpadeaba dentro de mí, porque cuando alguien a quien amas te ofrece un milagro, quieres creer que es para ti, no para su conveniencia. Los neumáticos chirriaron hasta detenerse en un claro rodeado de imponentes pinos y alerces. Una cabaña de troncos de una sola habitación se acurrucaba en el centro, con el techo hundido y las ventanas cerradas. La miré desde el asiento del pasajero, con el corazón encogido. ¿Esto es todo?, pregunté, mi voz no más fuerte que un susurro. Ethan asintió, ya fuera del coche y descargando una bolsa de lona. Es rústica, lo sé, pero está aislada, es tranquila, el aire es limpio, y el sanador. Él nos encontrará, así es como trabaja. Quise pedir su nombre como prueba, pero sentía la lengua pesada, y me dolían las costillas con cada respiración. Dejé que me ayudara a salir del coche, que me llevara adentro y me acomodara en un catre cerca de la chimenea. El lugar olía a humedad y a leña vieja, sin electricidad, sin agua corriente, solo 4 paredes, una estufa y un silencio que me oprimía el cráneo como un torno. Aún así, no dije nada. Asentí cuando me arropó con una manta. Incluso le di las gracias, porque cuando estás tan cerca del límite, la amabilidad, por muy vacía que sea, se siente como algo a lo que aferrarse. Esa noche, me quedé despierta escuchando el viento raspar contra la cabaña. Ethan dormía a mi lado en un colchón, roncando suavemente, de espaldas. Miré las vigas de madera sobre mí y traté de imaginar al sanador. ¿Qué aspecto tendría? ¿Cantarían? ¿Usarían hierbas? ¿Era siquiera un hombre? ¿O no vendría nadie en absoluto? No recuerdo haberme dormido, pero sí recuerdo haberme despertado. El frío me golpeó primero, agudo y repentino. La puerta de la cabaña estaba ligeramente entreabierta. Una corriente de aire se colaba como dedos. Traté de llamar a Ethan, pero mi voz se quebró. Nadie respondió. Busqué la botella de agua junto al catre. Vacía. El pánico floreció en mi pecho. Me obligué a sentarme. Cada movimiento era una agonía. La bolsa de lona que había desempacado había desaparecido. También sus zapatos, su chaqueta, mi medicación. Me arrastré hasta la ventana. Cada paso como caminar sobre cristales rotos. Afuera, solo había huellas de neumáticos en el barro, sin coche, sin Ethan. Me dejó. Realmente me dejó aquí para morir. Me dejé caer al suelo. La comprensión fue más fuerte que cualquier grito. Mi cuerpo se dobló sobre sí mismo como un pájaro roto. No lloré. No pude. No me quedaba suficiente dentro para las lágrimas. Solo aliento. E incluso eso empezaba a sentirse opcional. No sé cuánto tiempo estuve allí. Tal vez horas. Tal vez un día. El tiempo pierde sentido cuando tu cuerpo se está apagando. Pero finalmente la sed se abrió paso a través de la niebla. Hubo un sonido, débil como un arroyo. Lo recordé de la noche anterior. Agua. Tenía que intentarlo. Solo podía arrastrarme. El suelo de la cabaña era áspero bajo mis rodillas.
Mis palmas se raspaban contra astillas. La puerta era más pesada de lo que recordaba, y abrirla se sintió como levantar una lápida. Afuera, el mundo se difuminaba. Rojos, marrones, dorados. El bosque ardía con el otoño como si se burlara de mi decadencia. Seguí el sonido, centímetro a centímetro, mi visión parpadeando como una lente de cámara defectuosa. Luego todo se inclinó. Me desplomé sobre las agujas de pino, mi mejilla presionada contra la tierra fría. Hubo movimiento en algún lugar entre los árboles, pesado, deliberado. No un ciervo, no un oso. Una voz, baja y firme, cortó la oscuridad. «Oye, ¿estás viva?» Mis labios se separaron, pero no salieron palabras. Pensé que era una alucinación. La fiebre me había hecho eso antes. Me había dado voces, luces, falsas esperanzas. Pero entonces sentí unos brazos, fuertes, callosos, levantándome suavemente. «Tranquila, te tengo». Vi una cara, un hombre, barbudo, curtido, ojos del color de las nubes de tormenta. Detrás de él, un enorme perro parecido a un lobo me observaba en silencio. Luego todo se volvió negro, y lo último que recuerdo fue la calidez de un abrigo de lana y el sonido de las botas crujiendo entre las hojas. Ese fue el momento en que dejé de morir. Ese fue el momento en que mi verdadera historia comenzó. Me desperté con olor a leña y pino, no al aroma sintético de pino que ponen en las velas. Pino real, húmedo, terroso, vivo. Me palpitaba la cabeza y sentía la garganta como si la hubieran raspado. Pero, por primera vez en días, el dolor no era abrumador. Parpadeé contra la luz. No estaba en la cabaña. Este era un lugar diferente, más pequeño, más ordenado. Una estufa de hierro fundido crepitaba cerca de la pared, y estantes llenos de frascos y hierbas enmarcaban la habitación como algo sacado de un cuento de hadas de un sanador del bosque. Una pesada manta de lana me cubría hasta la barbilla. Mi piel estaba sudorosa, y aún podía sentir el frío en mis huesos, pero ya no temblaba. Él estaba allí, el hombre con la barba y los ojos color tormenta. Estaba sentado junto al fuego, revolviendo algo en una olla. Se giró cuando me oyó moverme. «Estás despierta», dijo, su voz baja, pero suave. «Bien, no estaba seguro de que lo lograras durante la noche». Intenté hablar, pero mi garganta se abrió como papel seco. Se levantó rápidamente y trajo una taza de hojalata. El líquido estaba tibio y amargo, pero lo bebí con avidez, solo después de haber terminado la mitad. Me di cuenta de que sostenía la taza firmemente con ambas manos, como si lo hubiera hecho antes, como si estuviera acostumbrado a cuidar de alguien frágil. «¿Qué es esto?», pregunté con voz ronca. «Chugati», respondió. «Bueno para el sistema inmunológico, no sabe a mucho, pero funciona». Su perro o lobo yacía acurrucado junto a la puerta, inmóvil, pero alerta. Sus ojos seguían cada movimiento que hacía, no con amenaza, sino con vigilancia. Se sintió extrañamente reconfortante. «Soy Silas», dijo. «Vivo a 1 milla de donde te encontré. Fener fue quien oyó algo y no me dejó en paz. Por suerte para ti». Le hice caso. Logré asentir y luego apoyé la cabeza. La habitación giró un poco, pero sentía que la fiebre se rompía. Mi cuerpo aflojaba su agarre al borde. «¿Recuerdas lo que pasó?», preguntó suavemente. Cerré los ojos. «Mi esposo», susurré. «Me dejó allí. Dijo que íbamos a ver a un sanador, pero se fue, se llevó todo, mis medicamentos, comida, teléfono, todo se fue». Silas no dijo nada de inmediato. Cuando volví a abrir los ojos, tenía la mandíbula tensa y la mano apretaba el brazo de la silla. «Te dejó morir», dijo en voz baja. No respondí. No tenía que hacerlo. Durante días, entré y salí de la conciencia. Silas nunca me dejó por mucho tiempo. Me daba sorbos de caldo. Mantenía el fuego encendido. Me controlaba la temperatura con el dorso de la mano, como alguien que ya lo había hecho antes. A veces, me despertaba y lo encontraba leyendo suavemente, libros que no reconocía, la mayoría poesía, o viejos diarios de campo llenos de bocetos de plantas y anotaciones con letra cursiva. El dolor seguía ahí, pero ya no se sentía cruel. Se sentía como algo por lo que estaba pasando. En lugar de ser consumida por él no hacía preguntas. Al principio no. Y cuando tuve la fuerza suficiente para hablar más que unas pocas palabras, le conté todo sobre Ethan, sobre Chloe, sobre cómo el cáncer había despojado lentamente mi vida capa por capa, la carrera, la energía, la dignidad, y cómo trataba de fingir que no estaba sucediendo. Cómo le di a Ethan el beneficio de la duda. Incluso cuando dejó de mirarme a los ojos, Silas escuchó, no con lástima, sino con algo más cercano al dolor, como si reconociera el sabor de la traición. Él también compartió su historia. Había sido biólogo,
especializado en plantas medicinales. Construyó un laboratorio de investigación con su mejor amigo, un hombre al que conocía desde la universidad. Juntos, persiguieron curas en las que nadie creía. Estaban cerca de algo grande, algo que podría cambiar la forma en que tratamos las enfermedades autoinmunes. Pero luego el amigo lo patentó bajo su propio nombre. Borró a Silas del registro y lo acusó de fraude. Las demandas lo sepultaron. Su esposa se fue. Su reputación fue destrozada. Y cuando llegó a este bosque, llegó para morir. Pero no lo hice, dijo, mirando el fuego. Encontré a Fener en su lugar, o él me encontró a mí, y me di cuenta de que si este maldito perro no se rendía, tal vez yo tampoco tenía que hacerlo. Miré a Silas de otra manera después de eso. No era solo un recluso en una cabaña. Era alguien que había sido arrastrado por el fuego y había emergido cambiado, no ileso, no completo, pero real, esa noche, mientras el viento aullaba a través de los árboles y el fuego parpadeaba débilmente. Se sentó junto a mi camastro y me leyó de un viejo diario desgastado, lleno de sus propias notas, fórmulas, recetas, bocetos de raíces y hojas. «Tienes un don», susurré. Se encogió de hombros. «Nadie quiere la naturaleza ya. Quieren pastillas con etiquetas y resultados rápidos». «No todos», dije. «Yo no». Nos sentamos en silencio un rato. Fener roncaba suavemente junto a la puerta. «No creo que pueda volver», susurré. Silas me miró. «Entonces no lo hagas. Primero sana. El resto vendrá». Y le creí. No porque prometiera un milagro, sino porque por primera vez en años, alguien no me vio como rota. Me vio como alguien que todavía se estaba convirtiendo. Los días transcurrieron en un ritmo que nunca antes había conocido. Silencioso, deliberado, casi sagrado. No había horarios, ni dispositivos parpadeando con notificaciones, ni ruido presionando por todos lados. Solo la luz del fuego, el viento entre los árboles, el olor a pino y a humo que se aferraba a mi piel, y Silas, siempre cerca, moviéndose con la clase de quietud que solo proviene de alguien que ya ha conocido lo peor y ha sobrevivido. Mi cuerpo comenzó a volver a mí lentamente, no como era, sino pieza por pieza. Mi aliento ya no venía en respiraciones superficiales. Mis manos dejaron de temblar cuando sostenía la taza de hojalata de té. Mi mente, una vez nublada por el dolor y el miedo, comenzó a aclararse lo suficiente como para reconocer que lo que había encontrado aquí no era solo seguridad. Era un refugio para algo más profundo que la carne y los huesos. Una tarde, mientras Fener dormitaba debajo de la mesa y la luz del sol se derramaba sobre las desgastadas tablas del suelo, me senté apoyada en un montón de mantas y escuché a Silas hablar sobre los líquenes. «No son un solo organismo, ¿sabes?», dijo, revolviendo las hierbas que había estado secando. «En realidad son dos, un hongo y un alga viviendo juntos. Dependen el uno del otro. Uno da estructura, el otro hace la comida». Sonreí débilmente. «Un desastre codependiente. Me suena familiar», se rió entre dientes. «Tal vez, pero también prosperan en lugares donde nada más sobrevive. Se aferran a rocas, a árboles, ruinas antiguas. Son más duros de lo que parecen». Giré mi rostro hacia la ventana. Afuera, el viento levantó unas hojas doradas y las hizo bailar más allá del cristal. «Solía pensar que la fuerza significaba seguir adelante», murmuré. «Pretender que estás bien, sonreír a los clientes mientras te tiemblan las manos, reírte de las bromas mientras tu cuerpo falla». «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora creo que es elegir seguir siendo suave, incluso cuando la vida te da todas las razones para endurecerte». No respondió de inmediato. Solo me observó con esa mirada tranquila y firme que nunca se sintió invasiva, solo presente. Esa tarde, mientras lograba caminar unos pocos pasos hacia el porche con su ayuda, nos detuvimos a descansar en el umbral. El cielo estaba teñido de rosa y plata, y el bosque se extendía ante nosotros como un secreto esperando ser guardado. «¿Alguna vez piensas en volver?», le pregunté, mirando el horizonte. «¿A qué?». «Al mundo, a la gente, al trabajo». La mandíbula de Silas se tensó. Se frotó las manos, palmas ásperas contra nudillos más ásperos. «Una vez lo hice», dijo. «Pero cuando me lo quitaron todo, me di cuenta de que lo único que realmente poseía era el silencio. Este lugar no te miente». Asentí. «Pero la gente todavía necesita lo que sabes, tu investigación, tu mente». Se volvió hacia mí, luego lentamente, como si no estuviera seguro de lo que encontraría. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué necesitas?». Abrí la boca para responder. Luego me detuve porque ya no lo sabía. No necesitaba a Ethan. No necesitaba el negocio ni el apartamento en la ciudad. Ni siquiera necesitaba ser la persona que solía ser.
la versión ambiciosa y pulcra de mí misma que había coleccionado idiomas y elogios como armadura. Necesitaba sentir que tenía un lugar en el mundo de nuevo. Un lugar no construido sobre el sacrificio, sino sobre la elección. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de madera, hojeando uno de los cuadernos de Silas. Las páginas estaban desgastadas, algunas casi cayéndose, pero estaban llenas de las notas más intrincadas que jamás había visto. Nombres latinos escritos con letra perfecta, diagramas de raíces, estructuras celulares, descomposiciones químicas de infusiones. Esto debería publicarse, dije, pasando el dedo por la línea que había escrito con tinta que se había corrido ligeramente por la humedad. Regeneración observada con el uso sostenido de extracto de epilobio. Mejora de la respuesta neural. Él no respondió, solo siguió metiendo leña en la estufa. Hablando en serio, Silas, esto es más que un trabajo de campo. Esto podría salvar vidas. Él miró por encima del hombro, con los ojos indescifrables. Ninguna revista va a publicar algo de un investigador desacreditado que vive en el bosque. Entonces no vamos a las revistas. Dije simplemente. Escribimos las nuestras, las autoeditamos. Construimos algo real. Su expresión cambió apenas. Vi algo parpadear detrás de las paredes. Miedo, esperanza, ambos a la vez. ¿Me ayudarías a hacer eso?, preguntó, con voz baja. Asentí. Me salvaste la vida. Quiero ayudarte a devolver algo al mundo. No volvió a hablar, pero vi cómo sus hombros se relajaban un poco, como si la idea no fuera tan imposible después de todo. A medida que las hojas se volvían de oro a ceniza, y las noches se hacían más frías, yo me hacía más fuerte. Una mañana, salí sola, sin brazo que me sostuviera. Fener caminaba a mi lado como un guardián silencioso, con la nariz pegada al viento. Seguimos el sendero que Silas había abierto entre los árboles, hacia el pequeño arroyo que serpenteaba como una cinta plateada entre el musgo. Me senté en un tronco caído y dejé que el sol me diera en la cara. Todavía estaba enferma, todavía luchaba, pero ya no le tenía miedo al silencio. Ese día, le dije a Silas que quería volver, no a Ethan, no a mi vieja vida, a la verdad, a enfrentar lo que me fue arrebatado, y a recuperarlo, dije. Envolviendo la manta más apretada alrededor de mis hombros, no intentó detenerme, no preguntó cuándo me iría. Solo se quedó a mi lado bajo la luz que caía y asintió una vez. Y aunque no dijo nada, pude sentir el peso de ello en la forma en que su mano rozó la mía mientras volvíamos, como una promesa que ninguno de los dos quería pronunciar en voz alta todavía. No lloré cuando salí de la cabaña. Creí que lo haría, pero la verdad es que me sentía lista. El tipo de lista que llega después de haber sido vaciada, raspada hasta la médula y lentamente llenada con algo nuevo. Salí justo al amanecer, envuelta en la vieja franela de Silas. Fener me siguió por el estrecho sendero hasta el comienzo del sendero. El cazador de la aldea cercana, Bill, un amigo de Silas, había accedido a llevarme hasta Missoula, donde podría tomar un autobús de regreso a Minneapolis. Silas estaba en el porche, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. No habíamos dicho mucho esa mañana. No lo necesitábamos. Te encontraré, le dije mientras subía a la camioneta. Tan pronto como termine. Asintió. Lo sé. Y luego dijo algo que no esperaba. No seas gentil. Tardé un segundo en entender. Se refería a Ethan. Missoula se difuminó en autopistas y las autopistas en ciudades. El mundo se sentía más ruidoso de lo que recordaba. Todo demasiado brillante, demasiado nítido. No me había visto en un espejo en casi 3 meses, y cuando me vislumbré en el reflejo de la ventanilla del autobús, apenas reconocí a la mujer que me miraba, más pálida, más delgada, pero no hueca. Ahora llevaba la naturaleza conmigo. De vuelta en la ciudad, no fui a casa, no pude, no tenía llaves, ni teléfono, ni dinero. Ethan me había cortado de todo el día que me llevó al bosque. Así que, en su lugar, fui al único lugar que esperaba que no hubiera cambiado. Megan, mi amiga más antigua, compañera de cuarto de la universidad, la única persona que me había visto derrumbarme y no había pestañeado. Cuando abrió la puerta de su apartamento y me vio allí de pie, demacrada, quemada por el sol, envuelta en lana y franela, se quedó paralizada. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. «Audrey», susurró. «Dios mío», pensé. «Todos pensamos». Me desplomé en sus brazos. Más tarde, con sopa caliente en mis manos y lágrimas en nuestros rostros, le conté todo. Y cuando le mostré el certificado de defunción falso que había recuperado de los registros del hospital, conseguido por un abogado que Silas me había ayudado discretamente a contactar, ella palideció. «Ethan va a arder por esto», dijo, y le creí.
Contratamos un equipo de expertos legales, discretos pero implacables. Quería que todo se hiciera según el libro. No quería drama, solo verdad y justicia. El caso que construimos fue demoledor. Ethan había falsificado un certificado de defunción, retirado cada centavo de nuestras cuentas conjuntas, vendido nuestra casa del lago, celebrado un servicio conmemorativo completo con elogios sinceros y lágrimas de cocodrilo. Y luego, una semana después, había metido a una inquilina en nuestra casa. Había fotos, videos, publicaciones en redes sociales que Chloe, en toda su arrogancia, nunca pensó en ocultar. Una de ellas la mostraba usando mi vieja bata, sosteniendo una taza que había comprado en un viaje a Praga. El mismo viaje que Ethan había dicho que era demasiado caro en aquel entonces. Él le dijo a la gente que yo había fallecido tranquilamente en cuidados paliativos, que le había dado mi bendición para seguir adelante, que estaba lista para dejar esta vida, pero el único listo para soltar era él. Cuando llegó la citación, Ethan se presentó en la corte con un impecable traje azul marino. Fingiendo conmoción y confusión, calificó todo de un trágico malentendido. Afirmó que alguien más debía haber presentado los papeles. Dijo que creyó que ya me había ido cuando salió de la cabaña. Interpretó a la víctima con tal precisión, que casi lo admiré, hasta que recordé la forma en que me había mirado esa mañana en el bosque. No como un esposo afligido, sino como un hombre ya sin cargas. Testifiqué con calma, dije la verdad, cada detalle roto, y cuando lo miré a los ojos, no vi culpa, vi molestia, furia, un hombre viendo cómo el control se le escapaba entre los dedos. El veredicto llegó rápidamente. 8 años por fraude. Intento de asesinato y explotación financiera. Chloe recibió una sentencia suspendida a cambio de su cooperación. Nunca me miró en la sala del tribunal. Solo a Ethan, y solo con disgusto. Cuando el alguacil comenzó a llevárselo, Ethan volvió la cabeza y siseó. Deberías haber muerto allí. No me inmuté. En cambio, me puse de pie, enderecé los hombros y dije en voz baja, para que solo él pudiera escuchar. Lo hice, y ahora te toca vivir con lo que regresó. Esa noche, Megan y yo nos sentamos en su pequeño balcón bajo una cadena de tenues luces de hadas. Ella sirvió vino, yo sorbía té de jengibre. Lo lograste, dijo. Negué con la cabeza. No, lo sobreviví. Eso es diferente. El viento traía el olor a lluvia y ciudad, y algo metálico que no pude nombrar. Extrañaba el bosque, la tranquilidad, el peso de la cabeza de Fener en mi rodilla, el rascar de la pluma de Silas en sus cuadernos, el suave subir y bajar de la respiración en una cabaña llena de humo de leña y sanación. Y fue entonces cuando supe que aún no había terminado. Me llevó menos de 3 días finalizar todo, en el momento en que se liquidó el acuerdo, y mi nombre fue legalmente restaurado a todos los bienes de los que Ethan había intentado borrarme. Compré una pequeña cabaña al borde de un área de conservación, justo a las afueras de Bozeman, no en el corazón de la ciudad, ni en alguna calle sin salida suburbana y sanitizada, sino en un lugar donde los árboles todavía superaban en número a las personas y las estrellas no tenían que competir con las luces de neón. No decoré mucho, solo paredes blanqueadas, cálidos suelos de madera y una gran pintura de acuarela que había encargado a un artista local. Un recuerdo pintado de la fotografía que guardaba en mi mente. Un arroyo congelado, la esquina de una cabaña de troncos y la silueta de un hombre arrodillado junto a un lobo. Con la luz del fuego saliendo de detrás de ellos, la colgué en la sala de estar, frente a la ventana, donde el amanecer podía tocarla primero. La cabaña no era solo para mí. Era para algo más, un espacio para empezar de nuevo, un espacio para él si lo quería. Y así regresé. Habían pasado 5 meses desde que tropecé fuera de esos bosques, con apenas fuerza para hablar. 5 meses de juicios, de testimonios, de burocracia, de papeles y llamadas telefónicas que nunca dejaban de sonar. 5 meses de poner a descansar las partes muertas de mi vida. Pero a pesar de todo, nunca había dejado de escuchar su voz tranquila y constante, leyendo a la luz de las velas, sus manos callosas, revisando mi pulso, sus pasos resonando fuera de la cabaña mientras dormía entre la fiebre y el fuego. Conduje por los mismos caminos serpenteantes en un nuevo SUV, repleto de comida, medicinas y todo el coraje que me quedaba. No sabía si seguiría allí. Ni siquiera sabía si querría verme, pero tenía que intentarlo. Cuando el bosque finalmente se abrió y el claro apareció a la vista, dejé de respirar. La cabaña seguía allí. El humo se elevaba suavemente por la chimenea. La leña había sido cuidadosamente reacomodada. Y en el porche, un destello de pelaje gris y un aullido bajo y creciente. «¡Fener!», susurré.
las lágrimas empañando mi visión, mientras la gigantesca bestia saltaba por el claro hacia mí como una bala de alegría y músculo. Me alcanzó antes de que pudiera cerrar la puerta del coche y casi me derribó, gimiendo y presionando su peso contra mis piernas, lamiendo la sal de mis mejillas. Hundí mis manos en su espeso pelaje, susurrando: «Yo también te extrañé», una y otra vez. Luego lo vi. Silas estaba parado al borde del porche, inmóvil, como si yo fuera un fantasma que regresaba en la estación equivocada. Había adelgazado. Su barba era más larga. Sus ojos aún conservaban ese mismo color gris tormenta, pero ahora estaban sombreados con incredulidad y algo más que no podía nombrar. Di un paso adelante. «Regresé», dije suavemente. No se movió. Dije que lo haría. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Parecía un hombre tratando de hablar a través de un sueño. Finalmente, bajó los escalones y caminó hacia mí, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel, el olor a cedro y a humo de leña aferrado a él como un recuerdo. «Estás aquí», dijo. Asentí. «Y no me iré a menos que me lo pidas». Exhaló lentamente. Luego, sin decir una palabra, extendió la mano y tocó la mía. No fue un beso, ni siquiera fue un abrazo completo, pero fue suficiente. Más tarde, mientras estábamos sentados junto al fuego, con Fener acurrucado entre nosotros, la habitación iluminada solo por una luz ámbar y nuestro silencio compartido, le conté sobre la nueva cabaña, la idea, la visión, un centro de curación. Dije: «Pequeño, privado, solo nosotros, no necesitamos mucho». No me interrumpió. «Usaremos tu investigación, la combinaremos con el cuidado tradicional, recibiremos a las personas a las que la medicina abandonó, las que son como yo». Él miró las llamas. «¿Realmente crees que la gente volvería a confiar en alguien como yo?» Me giré para mirarlo de frente. «No creo que tengan elección, una vez que vean lo que has hecho por mí». Sus labios se levantaron apenas, una grieta en el hielo. «Guardé los diarios», dijo en voz baja, y empecé a añadir más notas, recetas, observaciones. Sonreí. «Entonces, empezamos con eso. Afuera». Los árboles susurraban mientras el viento se movía a través de ellos en largas y bajas respiraciones. El bosque me había recibido de vuelta, no como una extraña esta vez, sino como alguien que pertenecía esa noche, mientras yacía bajo una colcha más antigua que la memoria, con mi cabeza contra el hombro de Silas. Me permití imaginar cómo sería la primavera allí, el deshielo, la floración, el sonido de las risas entre paredes que una vez solo albergaron la supervivencia. Había sido enterrada y había vuelto a crecer. No la misma, pero mejor. La primera paciente llegó a finales de mayo. Se llamaba Grace. Tenía 42 años, diagnosticada con lupus en etapa avanzada y descartada por cada especialista que había visitado en la ciudad. Sus ojos tenían ese mismo brillo fantasmal que una vez recordé en el espejo. La pregunta silenciosa de «¿Cuánto tiempo más tengo que fingir que no tengo miedo?». Aquí no fingíamos. Grace se quedó en la casa de huéspedes trasera. Silas diseñó un régimen adaptado a sus necesidades. Hierbas, calor, quietud, silencio. Yo le cocinaba sopas con recetas que mi abuela había dejado garabateadas en los márgenes de los libros de cocina. No prometíamos milagros, solo presencia, solo cuidado. Para la tercera semana. Grace había dejado de mirarse en el espejo en busca de signos de muerte. Comenzó a escribir poesía de nuevo. Llamamos a nuestro lugar El Matorral. No era una clínica oficial. No había letreros en el frente, ni anuncios, solo el boca a boca y referencias discretas de enfermeras de hospicio que entendían que a veces la curación no se trata de vencer la enfermedad. Se trata de recordar que sigues siendo humano mientras intenta vencerte. La gente venía en silencio, se quedaban, lloraban, y luego se iban, más ligeros, a veces más fuertes, siempre cambiados. Silas rara vez les hablaba directamente al principio, observaba desde el jardín, siempre cerca, pero ellos comenzaron a buscarlo, haciéndole preguntas sobre raíces y hongos y sueños. Él comenzó a enseñar de nuevo, solo uno a uno, pero yo lo vi, la luz regresando a él. También la vi regresar a mí. A veces, por las mañanas temprano, caminaba sola por el perímetro del bosque, con Fener caminando silenciosamente detrás de mí. El bosque tenía su propia forma de hablar, las piñas crujiendo bajo mis pies, los pájaros que esperaban a cantar hasta que el primer rayo de sol besaba la tierra. Los fantasmas que una vez me atormentaron aquí se habían desvanecido en algo más suave. Había perdonado a Ethan, no porque lo mereciera, sino porque ya no quería cargar con su peso dentro de mis huesos. Una mañana fría de octubre,
Silas y yo estábamos bajo los álamos, observando cómo las hojas caían como una lenta lluvia dorada. Mis dedos rozaron los suyos, y él los entrelazó con los míos. Nunca pedimos esta vida, dije en voz baja. No, asintió. Pero la elegimos, esa es la diferencia. No, la vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te ofrece algo. Un segundo aliento, una hora de tranquilidad, un extraño que se queda o un lugar en la naturaleza que, de alguna manera, se siente como en casa. La gente a menudo me pregunta ahora por qué no me quedé en la ciudad, por qué no tomé el dinero del acuerdo y huí, para empezar de nuevo en algún lugar cálido y anónimo. Y les digo esto, porque la curación no ocurre donde es seguro, ocurre donde es real, y yo necesitaba lo real. Necesitaba la tierra bajo mis uñas, el sonido de los lobos aullando en la distancia, el conocimiento de que, en algún lugar, había sobrevivido a algo que estaba destinado a matarme, ahora, cada noche. Encendemos una sola linterna en la ventana delantera del matorral, no para publicidad, no para decoración, sino para cualquiera que pueda estar caminando al borde de su propia oscuridad. Dice que todavía hay luz aquí, todavía hay esperanza, y a veces, cuando paso por el espejo, vislumbro a la mujer que solía ser, pero solo por un segundo, porque esa versión de mí murió en el bosque, la que está aquí ahora. Es algo completamente diferente.